El pluralismo político dentro de una sociedad no es una aspiración intelectual o una construcción conceptual abstracta. Es un dato de hecho, constatable todos los días en múltiples terrenos. Reconocer el pluralismo es simple y sencillamente hacerse cargo de una situación de facto que caracteriza a las sociedades modernas y que es el resultado de dos factores esencialmente. En primer lugar, la masificación de las sociedades mismas en las que, más allá del acelerado crecimiento poblacional que ocurrió en los últimos 2 siglos, la ciudadanía dejó de ser un estatus de privilegio reservado a unos cuantos para volverse en un derecho amplio y generalizado producto de las luchas por universalizar el sufragio y extender los derechos de participación política. En segundo lugar, por la expansión de los derechos que han tenido las sociedades modernas, volviéndose auténticos estados de derechos, gracias a las cuales la protección de ciertas libertades, como las de pensamiento, de opinión, de expresión y de participación política, las personas reconocidas como ciudadanas y ciudadanos tienen la libertad y el derecho de asumir autónomamente sus propias posturas políticas y con ello la posibilidad de disentir legalmente y legítimamente de las demás. Es por eso, precisamente, que el derecho al disenso es una característica distintiva de las democracias constitucionales modernas, es parte misma de su esencia, mientras que el disenso, está prohibido en los sistemas autocráticos. En ese sentido, la democracia es por definición pluralista o no es democracia. En efecto, en tanto reconoce, se funda y protege ese pluralismo, entendido como la legitimidad de la diversidad de posturas políticas e ideológicas existentes en una sociedad, una democracia se distingue de los regímenes autoritarios, caracterizados por la pretensión de validez de un pensamiento único, porque aquí no hay una sola voz ni una única expresión de esa cosa tan disímbola y variada que es el pueblo. De hecho, la democracia constitucional como producto de la modernidad y por lo tanto como conquista civilizatoria es la única forma de gobierno que permite la recreación y la protección del pluralismo en el proceso de disputa por el poder público y su ejercicio. En consecuencia, si las reglas del juego político no reconocen, protegen y permiten el procesamiento y recreación de ese pluralismo, terminan por desnaturalizar el carácter democrático de las mismas y las deslizan hacia formas autoritarias de acceso y ejercicio del poder. La historia de la democratización del sistema político mexicano a través de una serie de reformas electorales que se han procesado en el último medio siglo, desde la de 1977, da cuenta de cómo el pluralismo fue un factor reconocido, apreciado y cada vez más protegido por las reglas del juego electoral. Así, primero, reconociendo la diversidad de posturas políticas e ideológicas que existían, en un principio de manera embrionaria pero clara, y con el paso del tiempo cada vez más vigorosa, y que hasta entonces habían estado excluidas y obligadas a vivir en la clandestinidad, se tomó la decisión de abrir los cauces institucionales para que esa pluralidad de puntos de vista pudiera expresarse de manera legal y legítima. Además, se crearon y luego se potenciaron mecanismos como la representación proporcional para que esa diversidad política estuviera reflejada paulatinamente de mejor manera en los espacios de representación política, en primer lugar en las cámaras de los congresos. Más tarde, se permitió, gracias a instrumentos de garantías al voto libre, y que esa pluralidad pudiera expresarse efectivamente y sin distorsiones indebidas mediante el sufragio en elecciones cada vez más confiables y transparentes. Y finalmente, se crearon condiciones para que esa diversidad de posturas expresadas en un sistema pluripartidista pudiera procesarse de manera cada vez más equitativa con un terreno de juego que tendía a equilibrarse gradualmente en beneficio de la competitividad electoral. Hoy nos debatimos en torno a la posibilidad de tener una reforma electoral que parta por primera vez de una postura que, sin negar expresamente al pluralismo, sí denuestra y descalifica a quien piensa distinto. Una reforma que ve con recelo a los mecanismos que se crearon para proteger y permitir la expresión de ese pluralismo, como es el caso de los escaños plurinominales. Es cierto, aún no hay una iniciativa presentada, pero eso no significa que quienes hayamos expresado hasta ahora nuestra preocupación y rechazo por una reforma que sea unilateralmente confeccionada
y que además sea regresiva respecto de las conquistas democráticas que hemos alcanzado, estemos especulando como ha venido insistiendo una y otra vez la presidenta Sheinbaum. Aunque aún no hay un texto, ahí están las tres propuestas de reforma, los planes A, B y C, previamente presentados y que sirven de antecedentes y evidencian los propósitos que el morenismo persigue. Y si eso fuera poco, ahí están los 5 ejes orientadores de la reforma en los que la misma presidenta ha venido machaconamente insistiendo en el último medio año. Reducir el costo de elecciones, el costo de los partidos, el costo del INE, elegir a las consejerías electorales y eliminar a los escaños de representación proporcional como esos 5 ejes presentados. Lo que esas propuestas y planteamientos evidencian es un profundo desprecio por el pluralismo político, en el mismo sentido en que lo es la retórica polarizadora en la que se ha sustentado la entera narrativa de los gobiernos de Morena. La pretensión de que la sociedad se divide entre el pueblo bueno, ellos, por supuesto, y sus enemigos. Un discurso maniqueo y polemológico que tiene un sustrato lógico profundamente autoritario. En ese mismo sentido, vale la pena una reflexión final que va más allá de los eventuales contenidos que tenga la propuesta de reforma electoral una vez que sea presentada y que tiene que ver con el procedimiento unilateral y arbitrario que se ha seguido hasta ahora y que se ha amenazado con proseguir. Y es que una reforma electoral en la que no se privilegie el consenso, que no se asuma como el producto y el reflejo de una sociedad diversa como la nuestra, que no cabe ni puede caber bajo el manto único de un solo partido, por muy mayoritario que sea, y que por el contrario se imponga como la expresión de una visión de parte a todos los demás, no será más que el reflejo de la visión autoritaria, atrabiliaria y negadora de la riqueza y del valor del pluralismo político que caracteriza, distingue y ha venido particularizando al morenismo.